Intensa actividad la de los bomberos del consorcio y los agentes forestales este fin de semana. Las altas temperaturas hacen que hayan sido varios los incendios que han tenido lugar a lo largo de la provincia. El que más superficie ha tenido ha sido el de la zona de Trijueque y Muduex, que se originó en una cuneta y afectó a 50 hectáreas de cereal y encinar. Muy buenas tardes, enseguida vamos a hacer un completo repaso a todas las alertas de este fin de semana en esta primera edición de nuestros servicios informativos, pero antes vamos a darles las claves de otras noticias de actualidad, una actualidad que pasa también por las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días. Mucho cuidado en la calle porque los termómetros seguirán superando o rondando los 40 grados, así que estamos en alerta naranja. A lo largo de los próximos minutos les vamos a recordar los principales consejos para que se les haga más llevadero el día. Y también vamos a hablar de la página informativa deportiva en una jornada en la que arrancamos semana. ¿Hablando de qué, José Virgilio? Pues como es lógico, de fichajes, pendientes de renovaciones, pendientes también de si se finiquita o no el tema del banquillo en el Deportivo Guadalajara, y de paso también echaremos un vistazo a lo que nos ha dejado este fin de semana, que ha sido fundamentalmente el triatlón de pareja y un torneo internacional de fútbol sala femenino. De todo ello hablaremos, pero como decimos en el Escartín, sin avances. A día de hoy no se ha finiquitado el contrato de los actuales técnicos, Salvachúa y Jorge, y atentos porque a día 1 renovarían automáticamente por objetivos conseguidos. Y al final el grupo fuerte era el del Deportivo Guadalajara en la liga regular, y es que subieron dos de sus rivales, el Athletic en el Carranza y el Huesca, eliminando al Huracán. Los dos son nuevos equipos de segunda división. Dos futbolistas importantes que no seguirán ni en el Azuqueca ni en el Marchamalo. Miguelón en los rojinegros, tampoco sigue Palencia, que se marcha a Irlanda en el Club Deportivo Marchamalo en los Gallardos, y les daremos con todo lujo de detalles los 5 partidos de pretemporada. Ya les contamos rivales, ya conocemos fechas, cuándo se juega en casa, cuándo juegan fuera. Como siempre, los detalles en Tiempo de Deportes, y hablaremos de todo esto que acabamos de avanzar. Después nos lo cuentas. Hasta luego, José Virgilio. Nosotros seguimos repasando otros temas de actualidad y lo hacemos como siempre a través de titulares. Hablaremos a lo largo del informativo de la polémica que ha generado que en el Ayuntamiento de Guadalajara no se izara la bandera arcoíris. Sí lo hizo el Grupo Municipal Ahora Guadalajara en el balcón de su despacho. También vamos a hablar de la piscina y de las necesarias precauciones que tenemos que tener para disfrutar de estos días de calor. También les contaremos que la representación en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es uno de los puntos que no permite llegar a un acuerdo a los grupos municipales en la capital. Y el mes de julio comienza con la 55 edición del Festival Medieval de Ita. En unos instantes les contamos todos los detalles de su presentación. Aunque muchos ayuntamientos han izado la bandera arcoíris, no ha sido el caso del Ayuntamiento de la capital. En su fachada principal, el Día del Orgullo LGTBI, han continuado las banderas institucionales sin compartir espacio con la de este colectivo. Una petición realizada por el Grupo Ahora Guadalajara, que no se ha quedado sin materializar su propuesta y ha colgado la bandera en la ventana de su despacho. Los miembros de Ahora Guadalajara pidieron al equipo de gobierno que se colocase la bandera del colectivo LGTBI en el ayuntamiento, pero finalmente los únicos adornos que hemos podido ver eran los de la Feria Medieval de los Comerciantes, ni rastro en la fachada de la petición de Ahora Guadalajara. La respuesta que hemos obtenido es la no respuesta, ha sido el silencio. Nuestra suposición es pues, que el partido en el gobierno tiene una ideología especialmente conservadora y no le parece que sea algo de lo que hacer gala. Pero son suposiciones que tenemos que hacer porque no hemos recibido respuesta. Consideran que hubiese sido una muestra de apoyo a un colectivo que día a día lucha por sus derechos. Al final es una bandera que lo que quiere es la igualdad en la diversidad, entonces entendemos que eso tiene que ser asumido por todas las fuerzas políticas y desde las instituciones, que son quienes tienen que promover la igualdad real entre todas las personas en el ámbito de sus municipios, por ejemplo aquí, independientemente de la identidad sexual, de género o la orientación sexual. Dice Morales que al Ayuntamiento de la capital todavía le queda mucho por conseguir una sociedad igualitaria en la que se apueste por la libertad sexual, y en este sentido no consideran que se hayan tomado decisiones a favor del colectivo LGTBI. Tendría que apostar por políticas de educación en sensibilización en estos temas, que es algo que no se hace, pero es difícil mientras se mantienen unas relaciones tan cordiales con la Iglesia Católica, que es hoy por hoy el organismo que más ataca a la dignidad de las personas homosexuales o con diversidad afectivo-sexual.
Viendo que el resto de fuerzas políticas, Partido Socialista y Ciudadanos, también habría estado de acuerdo en que se izase la bandera, no descartan presentar iniciativas que favorezcan la libertad sexual. Hemos visto la reacción de los otros grupos de la oposición, de Ciudadanos y del Partido Socialista, que hubieran sido favorables a esto o que lo hubieran querido estudiar. Entonces igual es algo de lo que tenemos que hablar para que se vea que la mayoría del Pleno sí apoya que se ponga una bandera arcoíris en el Ayuntamiento de Guadalajara. Por el momento podemos ver la bandera del orgullo LGTBI en la ventana que corresponde al despacho de Ahora Guadalajara. Ofrecemos ese espacio público que es nuestro. Nosotros entendemos las instituciones como ese sitio donde los movimientos sociales y las vecinas y los vecinos pueden volcar, digamos, sus frustraciones, sus quejas en el ayuntamiento. Cambiamos de asunto para contarles que Jaime Celada asegura que el actual alcalde de Cabanillas y anterior portavoz socialista en el municipio emprendió una campaña de desprestigio contra su persona con el único afán de impedir que volviese a ganar. Celada hace estas afirmaciones después de comprobar cómo los tribunales han desestimado y archivado las denuncias del socialista en las que llegó a acusarle de prevaricación administrativa. Jaime Celada, ahora en la oposición del ayuntamiento que gobernó los últimos 4 años, relata cómo empezaron los contenciosos entre él y el antes portavoz socialista. Apunta Celada que todo comenzó por el proceso de plaza para vicesecretario interventor. Y ha llevado a que el actual alcalde de Cabanillas, el señor García, esté acusado y se tenga que sentar en el banquillo por un presunto delito de injurias y calumnias. Ahora, y tras conocer las respuestas de los juzgados, Celada no duda en afirmar que todo se debe a una campaña de desprestigio impulsada por el socialista José García Salinas para impedir que Celada volviese a salir elegido alcalde. Todo empezó en 2013 y la batalla ha girado en torno a 3 ejes. Me acusaba de cometer un delito de prevaricación administrativa, de recusar a 2 miembros del tribunal, de disolver el tribunal cuando aún no había terminado sus funciones y de irrumpir de manera abrupta e irregular en el proceso ante la posibilidad de que el pronunciamiento no fuera acorde a mis intereses. Una segunda parte, que es la denuncia presentada por el señor García contra mi persona por haber cometido un delito de prevaricación administrativa, y una tercera parte, que es el contencioso administrativo puesto por una de las participantes del concurso contra la resolución de alcaldía de fecha 18 de septiembre del 2013. Dice Celada, acompañado por el resto de concejales populares de Cabanillas, que con el tiempo se han archivado y desestimado los recursos y denuncias interpuestas por el socialista, quien ahora podría sentarse en el banquillo. Queda demostrado que la actuación tanto de mi persona como del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo fue acorde a ley en todo momento. Tanto la vía penal como la vía administrativa han quedado archivadas y desestimadas, dando la razón al buen hacer tanto de mi persona como del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Lo que queda claro en todo este proceso es que la única persona que ha tratado de dañar y perjudicar mi imagen y mi honorabilidad y que podría, presuntamente, haber cometido un delito es el señor García, por injurias y calumnias. A la espera de que se desarrolle ese juicio por presuntas injurias y calumnias contra José García Salinas, Celada, por su parte, defiende su buena gestión cuando era alcalde. La representación en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe es uno de los puntos que no permite llegar a acuerdos a los grupos municipales de la capital. La postura de un reparto proporcional defendida por Ahora y PSOE es aceptada por el PP, pero solo si se respeta en el resto de municipios. La Mancomunidad de Aguas del Sorbe tendrá nuevo presidente el próximo jueves 30 de julio. Hasta ese día los ayuntamientos de los 13 municipios representados en la Asamblea deben decidir sus representantes. De los 27 representantes, 8 son de Alcalá de Henares, 5 de la capital, 3 de Azuqueca de Henares y 2 de Alovera. Los otros 9 municipios más pequeños aportan un representante cada uno. En la última legislatura el PP alcanzó la mayoría con 14 representantes gracias a sus triunfos en Alcalá y Guadalajara. Ahora todo apunta a que habrá un cambio de gobierno, ya que los representantes los elige el Pleno por mayoría y abundan las coaliciones de izquierdas. En la capital provincial el PP impuso su mayoría en la pasada legislatura y se quedó con los 5 representantes, al igual que ocurrió en Azuqueca, donde todos fueron socialistas. Con la pérdida de la mayoría capitalina, PSOE y Ahora exigen un reparto proporcional de los 5 representantes. Proponemos que sean proporcionales al voto recibido con presencia de todas las fuerzas políticas. Esto es aplicable a todos los órganos colegiados, a todos los órganos que tienen representación en el Ayuntamiento de Guadalajara. En algunos casos el Partido Popular acepta y en otros no. En la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, ahí también tiene que haber una representación de todos los grupos políticos, como no puede ser de otra manera.
porque son organismos donde hay una representación de la corporación, no del gobierno. Cuando tuvo la mayoría absoluta en la pasada legislatura, impuso sus condiciones, no negoció. Y por tanto, la mayoría de los representantes, todos los representantes en estos organismos eran del Partido Popular. Ahora no, ahora tienen que ser de todos los grupos políticos, porque tenemos todos derecho a tener una representación y porque nadie tiene mayoría. Este reparto es uno de los motivos por los cuales se ha retrasado a esta semana el pleno de organización del consistorio capitalino. El alcalde Antonio Román asegura estar de acuerdo con el reparto proporcional, pero exige algo a cambio. Hay que mantener la posición que tiene el Gobierno. En cualquier caso, ahí sí hubiera un pacto entre partidos, en los cuales en todos los municipios. Entonces, no lo marcan los estatutos de la MAS, pero en Alcalá, en Azuqueca, fuera una representación proporcional, pues podríamos hablar de esa representación proporcional. Pero lo que no sería entendible es que Guadalajara fuera proporcional y en otros municipios no fuera proporcional. En caso de darse este reparto proporcional, varios municipios con un solo representante que ha perdido el PP ante coaliciones de izquierdas serían populares, como es el caso de Cabanillas del Campo o Villanueva de la Torre, donde el Partido Popular ha sido el más votado. Lo que sí parece seguro es que no habrá una mayoría absoluta en la MAS y el PSOE necesitará el apoyo de otros partidos para poder gobernar. Y ya les contábamos la semana pasada que Ana Guarinos ha dejado la presidencia de la Diputación Provincial en manos de José Manuel Latre. Sin embargo, no descarta continuar en la institución, ya sea como vicepresidenta o como delegada en algún área. La rueda de prensa del viernes del alcalde de la capital, Antonio Román, dio mucho de sí. No habían pasado 24 horas todavía del pleno de investidura en Diputación, donde Ana Guarinos dejó su puesto de presidenta a José Manuel Latre. Los medios preguntamos a Guarinos si el acuerdo con Ciudadanos para su abstención incluía que ella dejara la institución o solo la presidencia, algo que ella reconoció haber preguntado también a la formación naranja. Si solamente era una cuestión de decir, bueno, hay que facilitar un cambio de personas en la presidencia, pues no hay ningún problema, y pregunté lógicamente si eso era todo, también el poder continuar en la Diputación, y me dijeron que no, que eso que era solamente el tema de la presidencia, pues adelante, por supuesto. La presidenta del Partido Popular de Guadalajara continuará en principio en Diputación, como ella misma aseguró. Yo de momento, insisto, he tomado posesión como diputada provincial. Ayer intervine yo en el Pleno y si el nuevo presidente considera que yo debo estar de vicepresidenta, de portavoz o simplemente de cualquier otra cosa, de diputada, pues yo estaré. Faltaría más, insisto, para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad en la Diputación. Después de 4 años al frente de la institución, Ana Guarinos asegura sentirse orgullosa de su trabajo y dispuesta a seguir aportando. Podré aportar igualmente estando de vicepresidenta que no estando de vicepresidenta, también se lo garantizo. A mí no me da miedo ni el trabajo, ni el tiempo, ni las horas. Yo le dedico a esto 24 horas al día, 365 días al año. Y creo que si algo se ha incrementado en los últimos años en la Diputación es el gasto en el despacho de luz de presidencia y de órganos de gobierno, porque hemos estado mañana, tarde y noche en el despacho trabajando, y cuando no hemos estado en el despacho hemos estado trabajando en los 288 municipios de la provincia y en las 25 entidades locales menores, algo de lo que yo me siento, insisto, profundamente orgullosa. Hoy en nuestro tiempo de entrevista nos acompaña en plató Jesús Alique, senador del Partido Socialista y portavoz en Industria y Energía. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Alique. Ustedes, muchas gracias. Lo primero, hoy vamos a hablar de autoconsumo. ¿Qué es exactamente el autoconsumo eléctrico? El consumo, efectivamente. Bueno, digamos que el autoconsumo eléctrico es una revolución del modelo actual de generación de electricidad que en la actualidad consiste en producir o generar esa electricidad en grandes puntos de consumo, llámese una central nuclear, una central térmica, un huerto solar o un parque eólico, que luego hay que llevar por la red a donde se consume, que está relativamente alejado, ¿no? Y ahí hay unas pérdidas importantes de energía en la red que luego hablaremos de ellas. Y está el modelo de autoconsumo, que es un modelo de generación distribuida, de tal manera que la generación de esa electricidad está cerca del punto de consumo. Lo tenemos encima de nuestra casa con unas placas solares, al lado de nuestra pequeña empresa con esas placas solares o con un pequeño aerogenerador, un molino de viento, producimos esa energía y la consumimos inmediatamente. Por tanto, el autoconsumo consiste en generar electricidad
tú o una empresa para su propio consumo. Además hay una parte de esa electricidad que no puedes consumir en ese momento. Imagínese a las horas centrales del día, en verano, hay mucha captación de sol y produces mucha energía, pero que no la puedes consumir porque no la necesitas. En otros países lo que se hace es verter esa energía al sistema, a la red, y luego poderla coger, de tal manera que luego al final haces lo que se llama un balance neto, pagas la diferencia entre lo que tú aportas y lo que tú consumes. Eso es el autoconsumo. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Pues el Gobierno lo que ha hecho es aprobar recientemente un Real Decreto en el que prohíbe el autoconsumo. ¿Por qué? Porque lo que hace es ir contra la libertad económica de los ciudadanos. Al gravar esa energía que he dicho anteriormente, que tú produces para tu consumo, te la están grabando, te están cobrando por ella. Eso es un disparate. Sería igual, porque además el Gobierno dice que te cobra esa energía, la que tú produces para tu propio consumo, porque hay que contribuir al conjunto del sistema. Y eso, como digo, es un disparate porque sería tanto como, vamos a poner un ejemplo muy de actualidad, ¿no? Muchas personas que tienen en este momento un huerto, ¿no?, que producen sus tomates, ¿no? Sería tanto como el Gobierno le dijese, mire usted, le tengo que cobrar por los tomates que usted produce en su huerta para su consumo, por si un día usted tiene que ir al supermercado a comprar tomates. Porque mire usted, cóbreme por los tomates que voy al supermercado, pero no por los que produzco en mi huerta y los consumo, pues igual sería. La manera de colaborar en lo que producen los demás sería este modelo que usted asegura que se utiliza en otros países. Sí, esto que estamos proponiendo desde el Partido Socialista ya en el año 2011, que se dio el Gobierno 4 meses de plazo para aprobar y que con la llegada del Gobierno del Partido Popular se paralizó y ahora con este Real Decreto se prohíbe el autoconsumo. Evidentemente lo que permitiría es que los ciudadanos pudiesen hacer lo que hacen en otros países de la Unión Europea, porque esto que proponemos, como digo, no es una quimera. ¿Qué hacen otros países? Por ejemplo, en 40 estados de Estados Unidos, o en Bélgica, o en Dinamarca, que por cierto son países que tienen menos dependencia energética, que tienen menos problemas de abastecimiento, que tienen menos sol. Nosotros aquí, que tenemos abundancia de sol, que tenemos tecnología propia, el Gobierno tira piedras contra nuestro propio tejado. Por tanto, no estamos proveyendo algo que no se haga en otro sitio. En otro sitio lo que se hace es eso, oiga, mire usted, por la energía que usted produce en su tejado, con su pequeño molino que tiene al lado de su instalación empresarial, o en su propia casa, usted por eso no paga. Ahora, por la parte de la energía que usted verte a la red y que posteriormente usted la consume, vamos a echar cuentas, vamos a ver cómo queda y tal. Pero es que además el Gobierno ha hecho algo mucho más grave en este Real Decreto, y es que si tú tuvieses en tu casa una batería donde en esas horas centrales del día en verano, que hay mucha captación de energía solar, tú la acumulas en esa batería para posteriormente poderla consumir en tu propio domicilio, también por eso te van a cobrar. Lo cual es una barbaridad. Ya te cobran por la que tú produces y consumes, te cobran también por la que almacenas. ¿En esto qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que piensa el Partido Socialista que hay detrás de esta decisión? Pues aquí lo que hay detrás es que el Partido Popular, que el Gobierno del señor Rajoy, entiende que la generación de electricidad es patrimonio de las grandes eléctricas, y nosotros lo que entendemos es que hay que dar un paso a la democratización de la energía, a que los propios ciudadanos puedan producir su energía. Hay un estudio reciente que dice que con este modelo, que beneficia a los ciudadanos y perjudica a las eléctricas perderían de aquí al año 2025, si hubiese un importante autoconsumo de energía eléctrica en nuestro país, entre 40.000 millones y 60.000 millones de euros en este intervalo de tiempo de aquí al año 2025. Pero claro, es que cuando el Gobierno nos dice, oiga, es que usted tiene que contribuir al conjunto del sistema, el Gobierno obvia que el autoconsumo beneficia al conjunto del sistema. Por ejemplo, evita pérdidas en la red. Por la energía que viene de una central nuclear, por poner un ejemplo, está calculado que se pierde entre un 10 y un 20% de esa energía en la red, es decir, energía que se produce en una central nuclear, o en una central térmica, o en un huerto solar, o en un parque eólico. De cada 100 que se produce, 20 se pierden en la red, no llegan a consumirse. Por tanto, se evitaría esa pérdida de la red, porque al estar cercano al punto de consumo no se pierde. En segundo lugar, no habría que hacer nuevas centrales nucleares, nuevas centrales térmicas o térmicas que pagamos todos los españoles en la tarifa eléctrica. Todavía estamos pagando la moratoria nuclear de los años 80, por tanto, otro ahorro para el conjunto del sistema. Además,
generaríamos electricidad con energía limpia, no contaminaríamos, contribuiríamos a luchar contra el cambio climático. Pero es que además tendríamos la oportunidad de ser otra vez punteros en una tecnología que es una industria como es la industria renovable, que aporta mucho bien, como digo, para luchar contra el cambio climático, para evitar importantes ahorros al conjunto del sistema, pero además se generaría bastante empleo en nuestro país. Y sobre todo, lo más importante junto con esto, es que está calculado que un ciudadano ahorra entre un 60 y un 80% de la factura eléctrica. Creo que son muchos los beneficios que tiene el autoconsumo, que benefician a los ciudadanos, y es verdad que perjudican a las grandes eléctricas. Y nosotros decimos, oiga, señor Rajoy, gobierno del Partido Popular, no caminen en dirección contraria a la que lo hacen otros países de Europa, que tienen menos sol que nosotros, y sobre todo no se aferre a un modelo cortoplacista y obsoleto como es el actual, que solo beneficia a las grandes eléctricas y perjudica a los ciudadanos. Ustedes han pedido que se paralice ese Real Decreto y que se hable entre todos los partidos políticos y comunidades autónomas. Hemos pedido, efectivamente, porque este es el otro debate, hemos pedido primero que el Gobierno paralice este Real Decreto, que abra una mesa de diálogo con el conjunto de partidos políticos, con el sector y sobre todo con las comunidades autónomas que tienen una importante participación en materia energética. Y es que además la barbaridad ya última que ha hecho el Gobierno con este Real Decreto es que la ha sacado a información pública en un momento en el que todavía no se han constituido los nuevos gobiernos y no han podido opinar. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha va a haber un cambio de gobierno, será presidente Emiliano García Paje. Ese gobierno no se va a poder pronunciar porque ha acabado ya el plazo para poder presentar alegaciones, se acabó el día 24. Y además cuenta con la oposición del órgano regulador, que es la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que se ha opuesto rotundamente porque dice que este modelo perjudica a los españoles, perjudica al conjunto del sistema eléctrico español y que además no cumpliríamos con nuestras obligaciones en renovables con la Unión Europea, que es muy importante para nuestro país. Estaremos pendientes de este asunto. Jesús Alique, senador del Partido Socialista y portavoz en Industria y Energía, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por estar. Calor, con las altas temperaturas llegan los primeros incendios. Este fin de semana han sido muchas las salidas que han tenido que hacer los bomberos del consorcio y los agentes forestales. 2 días intensos en los que el fuego ha vuelto a ser protagonista. Estas imágenes nos permiten hacernos una idea del trabajo que han tenido que realizar, y es solo el principio, los bomberos del consorcio y los agentes forestales, en las múltiples salidas que han tenido que llevar a cabo. Pertenecen al incendio agrícola que afectó a 50 hectáreas de cereal y encinar en Trijueque, Muduex. Unas imágenes que permiten que comprendamos la dimensión de este incendio, que es el que más superficie ha afectado a lo largo del fin de semana y que se originó en una cuneta. Tuvo lugar el domingo, pero no fue el único. También se produjo un incendio forestal en Pastrana, un incendio de un vehículo en Paredes de Sigüenza, un incendio de un contenedor en Atienza y un edificio en Torrejón del Rey, sin mayores consecuencias. Así acababan los bomberos y los agentes forestales una semana en la que el sábado también hubo movimiento. Y es que se produjo un incendio forestal en Torija, cerca del transformador del AVE, un incendio agrícola en Pastrana, un incendio de un solar en El Casar y un incendio agrícola en Valdeconcha, que terminó afectando a 10 hectáreas y cuyo origen fue, según el Twitter del CEIS, una cosechadora. Mucha precaución, por lo tanto, con los descuidos y con las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollan en los días y en las franjas horarias de mayor calor, para evitar que tengamos que hablar todos los días de este verano de incendios y que de tener que hacerlo tengan las menores consecuencias posibles. La llegada de la ola de calor aconseja evitar las horas de mayor exposición y permanecer en sitios frescos. Alicia Fernández de Peñaranda, médico de familia de nuestra capital, nos da algunos consejos y nos ha detallado los síntomas que hay que tener muy en cuenta por si sufrimos un golpe de calor. La llegada de la ola de calor a España está afectando a todos los vecinos de Guadalajara y no solo a los humanos. Si no, vean esta cigüeña que, desorientada por el calor, ha terminado por esconderse en un solar frente a la Diputación Provincial después de atravesar la Plaza Moreno a pata. En nuestra capital, cada uno elige su método para combatir las altas temperaturas, ya sea con un paraguas para defenderse del astro solar o simplemente intentando pasear bajo la protección de la sombra de los edificios. La médico de familia Alicia Fernández de Peñaranda nos ha detallado varios consejos. Es fundamental la hidratación, hay que beber bastante agua a ser posible, evitando las bebidas alcohólicas que producen más evaporación.
evitar salir las personas mayores o hacer ejercicio intenso en las horas de más calor, como son las horas de 12 del mediodía a 7, 8 de la tarde. Y en principio intentar mantenerse a la sombra y pocos consejos más. Protegerse del sol, porque es verdad que ahora los rayos solares son más perpendiculares, hay menos protección y son más dañinos. Y en principio esos son los consejos habituales de todos los años. El calor puede afectar de muy diversas maneras a nuestro organismo. Sin duda, la más grave es el golpe de calor. Bajadas de tensión, mareos, los problemas causados por el sol y por supuesto puede causar un golpe de calor si nos mantenemos muchas horas en las horas de más calor al sol. Precisamente en las últimas horas ha tenido que ser ingresado un hombre de 44 años en Toledo por un golpe de calor. Por este motivo hay que mantenerse alerta y evitarlo. Un golpe de calor es un problema muy grave, es un aumento de temperatura bastante grave, bastante importante, por encima de los 38-39 grados, que suelen darse sobre todo en zonas muy húmedas. No es lo típico en zonas secas como las del centro de España, sino en zonas más húmedas en las que es más difícil sudar y es más difícil que el calor se evapore. Y lo que suele ocurrir es que empiezas a notar sensación de mareo, náuseas, calor intenso, pero es difícil de prevenir. Lo que hay que evitar es llegar a esas temperaturas, evitar exponerse al sol. ¿Y qué puedes hacer? Pues rápidamente a la sombra y avisar a un médico, porque un golpe de calor es una situación bastante grave. La piscina es una buena opción para refrescarnos y librarnos por unas horas de las altas temperaturas, pero tenemos que tener precaución, evitar correr en las instalaciones, tirarnos de cabeza y darnos una ducha antes de meternos en la piscina son algunas recomendaciones que debemos seguir para evitar problemas. La piscina es una opción refrescante para combatir esta ola de calor en la que ni en la sombra nos libramos de las altas temperaturas. Eso sí, también para meternos al agua tenemos que seguir unas recomendaciones, porque no por estar en un sitio refrescante nos libramos de los problemas que llevan aparejadas las altas temperaturas. Hidratarse, no hacer ejercicio intenso y espaciar las comidas quizás sean los consejos más conocidos, pero también debemos recordar ducharnos antes de entrar a la piscina, no solo por higiene, sino por adaptar nuestro cuerpo. Por intentar evitar una posible hidrocución y luego, bueno, en las horas, no solo en las horas del sol, sino darse protección solar, no solo porque vayamos a tomar el sol, sino por si nos da el sol. Y es que a veces las prohibiciones y las advertencias de los socorristas resultan incómodas, sobre todo a los más pequeños y a los jóvenes que se creen a salvo de peligros. Pero no es así que debemos cumplir también las prohibiciones. No está permitido correr para evitar accidentes, no está permitido tirarse de cabeza, también lo mismo para evitar accidentes, porque muchas veces no se ve lo que hay debajo, y evitar pues acciones o juegos que sean agresivos o que tengan determinada violencia, entre comillas. Pequeños consejos que debemos seguir para evitar que un día de piscina acabe provocando accidentes que nos impidan seguir disfrutando del verano. Y, por cierto, vigilen sus pertenencias. Ya saben que hay taquillas en las que pueden mantener sus objetos personales, alejados de los amigos de lo ajeno. ...32 jornadas de paro se han convocado en Isover Ibérica. La intención de los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, UGT y USO, es desbloquear, aseguran, la negociación del convenio colectivo. Las secciones sindicales de Comisiones Obreras, UGT y USO de Saint-Gobain y Isover Ibérica han convocado a los trabajadores a secundar 32 jornadas de paros entre los meses de julio y septiembre para tratar de desbloquear la negociación del convenio colectivo. Las dos primeras jornadas de paro serán el jueves y el viernes de esta semana, días 2 y 3 de julio. Los paros serán de 4 horas de duración en cada turno de trabajo. Tras la separación de Saint-Gobain Cristalería, Saint-Gobain y Isover Ibérica emprendió la negociación del convenio colectivo para sus 2 centenares de trabajadores, de los que unos 180 conforman la plantilla del centro de producción radicado en Azuqueca de Henares y otros 25 más están repartidos por las delegaciones comerciales de la empresa en toda España.
La negociación se ha bloqueado por la pretensión de la empresa de congelar los salarios para 2015 y ligar los posibles incrementos salariales de los años 2016 y 2017 a la evolución de la rentabilidad del negocio. Además, la empresa, según los sindicatos, intenta que el convenio la permita subcontratar trabajos sin ningún límite, a lo que los sindicatos se han negado por la fuerte implicación que ello conllevaría en el número de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones laborales. Para las secciones sindicales es intolerable, destacan desde comisiones obreras, que la dirección de la empresa no reconozca los esfuerzos realizados por los trabajadores durante los años de crisis. Asimismo, recuerda que en este periodo se han llegado a acuerdos en expedientes de extinción de empleo para adecuar las plantillas a la caída del mercado y que se han realizado ajustes de regulación temporal durante 4 años consecutivos para mitigar la falta de actividad, lo que ha permitido que el centro no presente resultados negativos durante los años más duros. El mes de julio comienza con la 55 edición del Festival Medieval de Ita. Manuel Galiana será el encargado de dirigir y protagonizar la obra de este festival y se rendirá un sentido homenaje a su creador, Manuel Criado de Val. Este mismo viernes la presentaban ante los medios de comunicación. Con la llegada del verano y el comienzo del mes de julio, llega como cada año una nueva edición del Festival Medieval de Ita, reconocida fiesta de interés turístico nacional. El 4 de julio será un día lleno de actividades en el municipio de Ita, con más de 80 puestos medievales, mucha música y el palenque como centro neurálgico. A las 11:30 de la mañana va a haber el pregón inaugural y se va a abrir el mercado. Hay ahora mismo más de 80 puestos de paradas para ya solicitadas que participan en el Festival Medita, y eso es una prueba de éxito porque repiten. A mí lo que más me gusta es que habitualmente la gente de los puestos siempre repite, con que eso es muy buena señal. Y luego por la mañana pues va a ser un poco más cultural, vamos a ver las bodegas y los bodegos de Ita, va a haber 5 agentes turísticos que van a hacer grupos para enseñar a la gente, a la iglesia, a San Pedro, explicar un poco la historia de Ita. Luego ya por la tarde pues un poco el combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, que es lo hacen los vecinos de Ita, como todos los años, y con las máscaras, Don Carnal, Doña Cuaresma, Don Amor, en el palenque de Ita, y a mí es el acto que más me gusta porque lo hacen los vecinos de Ita. Este año además se va a rendir un sentido homenaje al creador de este festival hace ya 55 años, como fue el recientemente fallecido Manuel Criado de Val. Profesor Manuel Criado del Val, que le vamos a hacer va a ser todo el día un recuerdo hacia él. Vamos en el pretil de la plaza de Ita vamos a colocar una pancarta con su rostro y con una dedicatoria del pueblo de Ita, y luego a las 10 de la noche, antes de la representación teatral, pues vamos a hacerle un pequeño homenaje que va a consistir pues un poco de sorpresa, y vamos a escuchar su voz, vamos a ver su imagen, y va a ser una especie de cariño, de agradecimiento por el legado que nos ha dejado al pueblo de Ita. El actor Manuel Galiana, que ya fue arcipreste de honor, tiene una estrecha vinculación con este festival medieval y este año va a ser el encargado de dirigir y protagonizar la obra de teatro Las truanerías de Patelín. Es una comedia de enredo, hecha un poquito con técnica de clowns, donde 2 personajes se dicen unas cosas a otros, hay un tira y afloja. No porque yo lo haya hecho así, sino porque aquello estaba escrito ya así, ¿no? Ya están disponibles las cerca de 3.000 entradas para el combate diurno y nocturno, así como para la obra de teatro en la Plaza Mayor de Ita. Las entradas se pueden comprar en internet, ese día en la misma plaza. La venta a la fecha de hoy va muy bien. Son muchos los motivos para trasladarnos al medievo este fin de semana y soñar entre damas y caballeros en el Festival Medieval de Ita. Los trabajos finales de los alumnos de la Escuela de Arte de Guadalajara estarán expuestos durante todo el verano, una muestra del talento de los estudiantes de bachillerato y de los ciclos formativos de diseño gráfico y diseño de interiores. Durante todo el verano en la Escuela de Arte se exponen los trabajos finales de los alumnos del centro, estudiantes de bachillerato y de los ciclos formativos de diseño gráfico y diseño de interiores, que exhiben su talento, todo lo que han aprendido en las diferentes modalidades. Podemos contemplar trabajos de todo tipo, desde maquetas hasta fotografías, ilustraciones y diseños de interiores. Una exposición que también nos sirve para ver cómo poco a poco las nuevas tendencias se integran en las creaciones de los estudiantes.
Sabéis que este año cumplimos los 10 años de la escuela y cuando echas la vista atrás y ves trabajos de hace 10 años, pues ves que efectivamente tenían que ver más con las tendencias de esa época que con los trabajos que se hacen ahora, que tienen que ver más pues con diseñadores, con tendencias, con colores, con acabados, con mobiliario, que es más actual, ¿no? Trabajos que sorprenden incluso a los propios profesores. Y la verdad es que con los proyectos finales, sobre todo, que ya es el proyectos finales y proyectos integrados, que es la culminación de los ciclos formativos, como es una etapa en la que el alumno trabaja de forma autónoma y se le corrige por parte del tutor, sí nos sorprende muchas veces cómo todo lo que han acumulado y lo que han aprendido a lo largo de los 2 años en los que se han formado aquí en el ciclo formativo, son capaces de conjugarlo de una manera original y muy diferente. Proyectos finales de los ciclos formativos de grado superior de diseño gráfico y diseño de interiores y de los alumnos de bachillerato de artes plásticas y diseño. Son la mejor muestra de la formación que se imparte en el centro de Guadalajara y para el que todavía hay plazas disponibles para los diferentes estudios. La portada de Nueva Alcarria centra su atención en el análisis del plan de movilidad sostenible. La foto se la lleva a la celebración de la primera fiesta medieval en el casco histórico de Guadalajara. 2 páginas dedica Nueva Alcarria al análisis del plan de movilidad sostenible, un plan que propone reducir un 20% el uso del coche y que promueve los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. Además, la portada destaca la falta de consenso en la capital para ordenar el ayuntamiento, lo que ha hecho que el pleno extraordinario previsto para el viernes haya tenido que aplazarse al día 2 y que Valerio entra en el equipo de expertos de Pedro Sánchez. Será uno de los 12 expertos elegidos por el secretario general del PSOE para elaborar su programa de cara a las próximas elecciones generales. La imagen se la lleva a la celebración de la primera fiesta medieval en el casco histórico, lo que llenó de vida el centro en una iniciativa de los comercios en la que colaboró el ayuntamiento. En el sumario son varios los temas que se destacan, que comienzan los cursos de verano con el homenaje a Manu Leguineche, que el Festival Medieval de Ita celebra el sábado su 55 edición sin olvidar a su fundador Criado de Val, que Torija y Valdeconcha sufren los primeros incendios de la temporada estival, que el Club Universitario de Voleibol renuncia a jugar en Superliga 2, que el Deportivo Guadalajara pierde los goles y las asistencias de Molinero y que la Fundación Siglo Futuro cerró su curso con música en directo y galardones. Antes de despedirnos, vamos a ver con mucha atención la previsión meteorológica para las próximas horas. Hoy seguimos bajo el intenso calor que nos deja la ola de calor que lleva con nosotros desde la semana pasada. Seguiremos en alerta naranja en la zona de la Serranía, la Alcarria y la Campiña por unas máximas que llegarán a los 40 grados. Por el momento, durante la tarde habrá intervalos de nubes en la zona de Sigüenza, Cifuentes y Molina. Y lo que no cambiarán serán las temperaturas. Suben las máximas, alcanzando los 40 grados en la capital, 38 en Cifuentes. En la Sierra de Maja del Rayo alcanzarán los 33 grados, en Sigüenza habrá 36, igual que en Molina de Aragón. Las mínimas también subirán ligeramente, situándose entre los 24 grados de la capital y los 16 de Checa. Habrá vientos variables flojos con predominio del sur. El martes, mismo panorama que el lunes, predominarán los cielos despejados, aunque podremos encontrar en la segunda mitad del día nubes de evolución en la zona de Sigüenza y la parte sur de la provincia. Pocos cambios en cuanto a las temperaturas, aunque notaremos que descienden muy ligeramente, apenas un par de grados, pero seguiremos manteniendo la alerta naranja con unas máximas por encima de los 35 grados. En la capital se espera alcanzar los 36 grados, 34 se esperan en Sigüenza, 31 en Maja del Rayo y 34 en Molina de Aragón. Las mínimas seguirán sin darnos mucho respiro al intenso calor del día. En la capital estarán en los 23 grados y la mínima más baja estará en la zona de la Sierra, en Maja del Rayo, donde se registrarán 18 grados. El viento será de componente sur flojo. Hasta aquí la información de esta jornada, no tenemos tiempo para más, nos vamos, pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales, nuestra página